¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Siguiendo la grilla de Radio Divergentes, este es el momento de tu astrología mm, con la conducción de Víctor Landolfi los días jueves de 17 a 18 horas aquí por Radio Divergentes. Puedes escucharnos por la www.radiodivergentes.com.ar. También bajar la aplicación del Play Store como Radio Divergentes. Estamos por streaming en vivo en Facebook como Divergentes, en Twitch como Radio Divergentes y en YouTube como divergente.streaming. Y por supuesto vamos a darle la bienvenida a su creador, ya está con nosotros, y conductor Víctor Landolfi. Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Hola, hola, Gaby. ¿Cómo ¿Cómo andás? estás? ¿Todo bien? Todo. Muy bien, espectacular. Un placer nuevamente estar otra vez más para hablar astrología, de tu astrología, desde lo más chiquito a lo más complejo, como siempre decimos, esta complejidad que estamos siempre, ¿no?, llevando aquí ya hace un tiempo, Víctor, ¿eh? Así que, bueno, como siempre, un gustazo. Bueno, bueno, bien, sí, tu astrología, que podría ser también nuestra astrología, ¿no? De- sí, y aparte es interesante porque uno a veces piensa, por ejemplo, eh, ah, bueno, hablar de astrología, ¿no? Eh, Uno puede decir, sobre todo pensando un poco la continuidad, ¿no? Con todo lo que venían diciendo recién los muchachos en el programa anterior, de que siempre yo te recomiendo, ¿no? Me parece muy, muy bueno, digamos, el del nivel, ¿no? Con el que se tratan los temas, el conocimiento, que son temas que uno puede decir que no son temas de astrología, ¿no? Pero me parece que muchas veces uno habla más o uno debería hablar más de astrología cuando habla de los temas de la vida, del mundo o de lo que sea, Tal cual. de la astrología misma, ¿no? O sea, no, claramente la astrología es un sistema para entendernos, tu astrología, nuestra astrología, para entender el mundo, nosotros en el mundo, ¿no? Nosotros y nuestras circunstancias, ¿no? Y ahí es cuando uno le encuentra sentido a las cosas y sobre todo cuando uno realmente aprende astrología, ¿no? Porque uno puede saber un montón, estudiar, hacer cursos, empaparse de teorías que después, y esto me pasó muchísimas veces, ¿no? Eh, en consultas personales, digamos, o también en tratar de interpretar acontecimientos del mundo, digamos, del país, de lo que sea, desde la astrología, ¿no? Que uno ahí se da cuenta de lo limitados que son a veces esas teorías, y cómo es tan importante, eh, en el caso de las personas, uno y sus circunstancias, ¿no? Esto es re importante, porque si no, como lo dijimos muchas veces, ¿no? Que a veces es el gran peligro que tiene la astrología, pero no solo la astrología, ¿no? También lo puede tener las teorías psicológicas, o las constelaciones o el coaching del coaching que hoy se usa tanto, o lo que sea, ¿no? Porque siempre atrás de todo eso hay una formación que está basada en teorías descriptivas de, digamos, la psicología de personalidades, ¿no? De perfiles psiquiátricos, de lo que sea, ¿no? Que de alguna manera encasillan y de alguna manera como que, bueno, te dicen, bueno, vos estás encasillado en esta
en este cuadro, digamos, psicológico, astrológico, lo que sea, y como que después uno empieza a indagar en la vida, en la circunstancia, en la historia, ¿no? De la historia de vida, ¿no? De cada persona, digamos, y uno empieza a encontrar un montón de matices que ahí uno ve, uno realmente toca y uno a veces se decepciona, porque uno a veces se choca con una pared porque es como que se siente engañado, ¿no? Como que todas esas teorías en algún punto sirvieron y no en verdad sirvieron como para dar un primer paso, ¿no? Pero ese segundo paso es poder decir, bueno, a ver, ¿cómo veo esto en la vida diaria? Bueno, y eso se ve justamente escuchando a los muchachos recién o escuchando historias de vida, tratando de asociar con ciertos parámetros, principios, digamos, de astrología que pueden guiar nada más, ¿no? No hay nunca, por eso siempre, nosotros siempre lo decimos, ¿no? Siempre tratan de desconfiar eso de que dicen, te da cierto determinismo, ¿no? Tenés tal cosa o viene tal fenómeno, tal tránsito, el eclipse o lo que sea, de, no sé, conjunción o de lo que stellium, lo que sea, o cuadratura, o determinado planeta entra en determinado signo o está en aspecto con tal otro, va a pasar tal cosa, ¿no? Eso es, primero que no tiene sentido y aparte es filosóficamente contrario, en este caso la astrología, porque justamente está en algún punto, está diciendo, bueno, la verdad viene de la teoría, hay una teoría escrita que dice, y toda la experiencia no vale de nada, digamos, ¿no? O sea, toda la experiencia que uno puede decir, entonces, ¿para qué hacer cosas si algún momento va a venir ese tránsito, va a venir ese eclipse, va a venir esa, o lo que sea, y no va a pasar tal cosa? Entonces, ¿qué sentido tiene lo que podemos hacer, no? Es ridículo. O sea, yo creo que si uno Lo he lo visto piensa, sí, tan volátil y se están quemando tanto las teorías y los papeles, lo dice él en economía, por ejemplo, ¿no? Donde no hay ninguna. ¿De qué nos vamos a aferrar también, ¿no? Desde ese plano cuando todo es tan volátil, ¿no? sí, Y entonces es parte de esos cambios también, ¿no? Cambios de paradigma que tiene que ver ya para meterlo un poco en la astrología también, ¿no? No está marcando ah, esto, lo venís anunciando, esa ruptura. Se están quedando los papeles, ¿no? Las teorías, como dijiste ahí, tal. Bueno, es momento de experimentar también, ¿no? Jugarla, romper, ¿no? Porque ahí hay una brecha también, hay una inseguridad, pero hay algo en vos también que podés llevar adelante y justamente tomarlo como un beneficio, tomarlo como una motivación, tomarlo como de aspectos positivos, la incertidumbre, ¿no? No digo ni bien ni mal, sino lo que se plantea como la incertidumbre. No, entonces, si yo no sé lo que va a pasar, no voy a hacer nada. Y otros dicen, bueno, está para construir, ¿no? Está para hacer la vanguardia, para ir adelante y ver. Y por ahí se abren un montón de situaciones, ¿no? Me parece que son totalmente. esta mirada también que se tiene que dar en algo tan importante que se ha creado para las personas como es la economía. Me parece que ante esa volatilidad, darle más interés Sí. a lo macro que sería la astrología, como para ver el marco también en dónde estamos vibrando cada uno. Porque también lo que dice Carlos, Horacio, que es economista, tiene que por ahí ver esa visión con mucho de lo que él es como persona, de cómo está Eh, alineado para tener ese tipo de resolución y de cuestiones. Por ahí otro lo ve como más positivo, menos positivo, y ahí es donde podemos ver también esto. Totalmente, mirá, es totalmente así, ¿no? O sea, la economía lo ves claramente, pero se aplica a todas las disciplinas, ¿no? A todas las ciencias, ¿no? Las teorías, son como si fueran olas, que uno se sube a una ola, que es la teoría, y esa ola va, viene, sube, te cae, va para allá, para acá, tiene más fuerza, menos fuerza, ¿no? Y la teoría es válida, sirve cuando uno la aplica o la trata de pensar o de adaptar o de reformular en función de cada caso particular, ¿no? O sea, ese es el buen uso de las teorías. Ahora, cuando las teorías se convierten en una estructura que yo no puedo
que yo tengo que decir, bueno, está tal cosa de ahí, va a pasar tal cosa o tal modelo económico va a pasar tal resultados. Bueno, eh, la realidad no lo muestra, no es que yo lo estoy diciendo, ¿no? Lo vemos en la economía, lo vemos en la astrología, lo vemos, ¿no? O sea, en la astrología vos encontrás montones de personas con ciertas características repetidas que son totalmente distintas. Esta es una de las primeras cosas que el ejercicio de la astrología, a veces cuando uno sale de leer mucho, estudiar mucho y empieza a ver casos, ahí uno empieza a dudar y bueno, está bueno animarse a dar ese paso y decir, bueno, me suelto un poco de esta seguridad, entre comillas, que te dan las teorías para decir, bueno, voy a empezar a poner en juego las teorías y a un punto empezar a uno a crear sus propias teorías y decir, bueno, mira, cuando esta teoría es así, pero cuando está en estas circunstancias, esta teoría se manifiesta de esta manera o no se manifiesta o se manifiesta de manera contraria y estar construyendo y así se van construyendo el conocimiento. No es una cosa, digamos, no es nada. Si nos aferramos a teorías, estaríamos con la misma teoría hace miles de años y no hubiéramos evolucionado. Siempre justamente las teorías están para, de alguna manera, trascendernos, están para desafiarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, eh, y esto en la astrología, ¿no? Eh, por ejemplo, por ejemplo, en este momento, ¿no? Tenemos, hay un montón de cosas que uno puede decir, bueno, que están pasando en el cielo astrológico, ¿no? Mirado astrológicamente, ¿no? Ese pedacito de cielo que en verdad vemos desde la astrología, ¿no? Que es ese sistema solar que es nada, es ni un granito de arena en el universo, ¿no? Ese, ese sistema solar, ese sistema simbólico, ¿no? Que nosotros tomamos. Y hay muchas cosas interesantes, muchas cosas que se están moviendo, que nosotros lo venimos diciendo, y que también justamente tiene que ver con esto, ¿no? Hay que tener cuidado cuando pasan estas cosas de no caer en los determinismos. Tal cosa es así, ¿no? O sea, simplemente ponerlos como signos de pregunta y, y más que decir lo que va a pasar o lo que eso significa hacer una interpretación, que no es una interpretación porque es imposible interpretar de una sola manera o de algunas maneras algo, pero sí, digamos, uno puede como generar cierta apertura al cambio, ¿no? Por ejemplo, un movimiento interesante astrológico que ocurrió, no sé, habrá ocurrido en estos últimos días, ¿no? Porque la semana pasada no estaba todavía, pero es que el planeta Saturno está en los primeros metros, por decir de una manera, ¿no? Ni siquiera diría grados de Aries, sino los primeros, no llegó ni a 1 grado, está en 0, algo de Aries, que es lo que se llama la entrada de Saturno en Aries, ¿no? Es interesante, ¿no? Estos planetas, eh, sobre decir de una manera, pesados, ¿no? Como es Saturno, ¿no? También tenemos pegadito ahí a Saturno en conjunción, prácticamente otro planeta pesado, ¿no? Siempre esto entre comillas, ¿no? Pesado, después decimos por qué pesado, que es Neptuno, ¿no? Que están aproximadamente en 2 grados de Aries también, ¿no? Eh, digo planetas pesados porque son planetas que al moverse lentamente, ¿no? Es como que, bueno, cada vez que, que pisan un área, digamos, ¿no? Un área en este caso de lo que sería la rueda astrológica, ¿no? Bueno, Saturno entra en Aries, digamos, cada más o menos 25 o 30 años, ¿no? Por lo tanto, bueno, no es un hecho que se repite de manera habitual. Neptuno ni hablar, ¿no? Neptuno para entrar de nuevo en un signo tarda como 160, 170 años. Lo mismo podemos decir de Plutón, que hemos hablado mucho, ¿no? Que son como 250 años, ¿no? Que además son planetas, sobre todo Saturno, ¿no? Que son planetas que están bastante asociados a la formación, digamos, de la base, digamos, ¿no? De las bases, digo, de las bases de las bases de la vida, ¿no? A veces por ahí
demasiado, digamos, con demasiada facilidad, ¿no? Se habla de Saturno como de lo material, digamos que sí, que ciertamente es así, ¿no? Pero claramente Saturno tiene mucho que ver con eh, la base material, ¿no? Con, con lo sólido donde pisar, ¿no? Pero también, digamos, Saturno lo podemos pensar y lo vamos a hablar también un poquito, ¿no? Sobre todo ahora que estamos transitando que empezamos a hablar el programa pasado, ¿no? El Sol transitando por Géminis, ¿no? En una posición interesante porque está justamente en conjunción prácticamente exacta con Mercurio, ¿no? Que es el regente de Géminis, ¿no? Eh, mm, es decir, eh, porque uno puede pensar, uno piensa Saturno por un lado, todo el tema de lo material, lo sólido, lo firme, lo que de alguna manera te da como si fuera un sostén, ¿no? Aquello que en algún punto lo podemos pensar como lo difícil, digamos, de obtener, ¿no? Lo difícil sobre todo pensado en términos temporales, ¿no? O sea, Saturno siempre nos va a hablar, digamos, digamos, de las cosas que llevan tiempo realizarlas, y a veces por ahí no siempre necesariamente es algo difícil, ¿no? Pero eh, a veces asociamos el tiempo de maduración de hacer algo como algo, o sea, estuve 20 años para hacer esto y, y no necesariamente fue algo difícil, ¿no? Sino es algo que quizás eh, requirió de paciencia, de un proceso de asentamiento, de poder darse tiempo para procesar ciertas cosas. Y eso no necesariamente es algo difícil, ¿no? Eh, a veces sí, a veces puede ser, sí, estuve 20 años para lograr esto porque fue difícil y me fue mal y fracasé 1000 veces o tuve un montón de contratiempos. Al final lo logré. Bueno, eso también puede ser, pero no siempre es así. A veces los procesos saturnianos, ¿no? Y cuando hablo de procesos saturnianos, hablo de, no sé, de algún tránsito de Saturno, alguna posición de Saturno en nuestra carta natal que nos puede indicar que en esa área de la vida va, digamos, como a predominar la energía saturniana, ¿no? No sé, recordemos que las casas son áreas de la vida. Si yo nací digamos, en Saturno, en casa, digamos, supongamos qué sé yo, en la casa 5, ¿no? O en la casa 6, ¿no? Pues la casa 5 tiene que ver con el aspecto creativo, ¿no? Con cierta espontaneidad, ¿no? El poder de alguna manera. Eh, sí, a ver, podemos decir el aspecto creativo, ¿no? Si es como que en algún punto un Saturno en esa área puede indicarnos que vamos a ser de alguna manera más lentos, más pausados, pero no porque necesariamente seamos lentos o pausados, sino justamente por eso, ¿no? Sino porque justamente vamos a necesitar más tiempo para asumir ciertas cosas que por ahí a otros lo absorben más rápido. Pero atención, porque a veces el absorber más rápido está un poco alejado de lo que es digamos, el conocimiento profundo de las cosas, la sabiduría que lo podemos llamar, ¿no? O sea, es decir, si yo soy una persona que rápidamente, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco de esto rápidamente cuando hablemos un poquito más de Géminis, ¿eh? Que yo todo rápidamente lo asimilo, paso a otro tema, está bueno, pero no va a tener esa base sólida en la vida, ¿no? De que decir que yo
estuve con este tema, la verdad que lo pensé, digamos, lo sufrí, digamos, me atravesó la vida, lo vi reflejado en muchas experiencias, etcétera, etcétera, en el tiempo, y estuve muchos años así, por lo tanto ahora ya lo tengo, digamos, lo tengo como parte de mi ADN, digamos, ¿no? Eso es lo que tiene Saturno, ¿no? O sea, entonces, esta cuestión de dificultad a veces es un poquito, hay que poner entre comillas, ¿no? No siempre es algo difícil y no siempre es algo, es algo material, ¿no? Porque también ese es otro tema, ¿no? Sí, como lo material, ¿no? Como si, pero no, a veces yo creo que Saturno lo podemos pensar como el planeta de la sabiduría, como estábamos recién diciendo, si se quiere, del autoconocimiento, ¿no? De la trascendencia en algún punto, ¿no? O sea, todas estas cosas, cuando uno dice estas cosas, automáticamente lo que uno piensa es en en el tiempo, ¿no? En los sacrificios quizás, ¿no? Que uno tiene que hacer, o en las cosas que uno tiene que dejar de lado para lograr eso, ¿no? Bueno, justamente eso es Saturno, ¿no? O sea, es esa cosa de decir, bueno, algo importante, algo que va a dejar una huella en mi vida y va a también va a hacer que yo pueda dejar una huella en la vida de los demás, ¿no? Este, de ahí esta idea quizás de lo material, ¿no? Como que algo que se va a materializar en mí, ¿no? Pero no sé, es una metafórico, ¿no? Es un conocimiento, es sí, una espiritualidad, o como lo llamemos, que de alguna manera va a echar raíces profundas en mí, ¿no? Y que yo ahí voy a ser un maestro, ¿no? En el manejo de eso, ¿no? Entonces, de ahí por ahí es que desde este punto de vista lo podemos decir, bueno, si algo que echó raíces en vos, como que lo tenés en vos, es parte tuya, ¿no? Se hizo carne en vos, ¿no? Entonces esta cuestión de lo material, de la materialidad, ¿no? Pero bueno, es interesante poder tomarlo de este punto, de este otro lado que a veces por ahí se lo dice muy rápido y se lo termina como asociando, ¿no? Yo a veces veo como que Saturno es como que un aspecto muy materialista y no es así, para nada. En algún punto todos los planetas, todos los signos tienen su lado material y su lado no material, todos por igual. O sea, no hay signos materiales y signos no materiales, ¿no? Creo que Saturno, Capricornio, digamos que Saturno es el regente de Capricornio, también corregente de Acuario, ¿no? Es quizás podríamos decir que es el planeta, el signo más material y más espiritual, digamos, ¿no? O sea, digamos, es la energía que puede, y acá hay que tener cuidado también con el manejo que uno hace de las energías, de las circunstancias. Cuando digo las energías me refiero a como las circunstancias de la vida, ¿no? O sea, cómo uno hace manejo de las circunstancias de la vida, ¿no? Porque que uno diga es el signo o el planeta más material, pero a su vez también más espiritual, implica que en algún punto uno va a tener que hacer alguna especie de síntesis entre esas cosas, ¿no? O sea, tomar esas dos cosas y decir, bueno, voy a hacer carne en mí estas cosas que no son materiales, por ejemplo, esto que estábamos diciendo recién, ¿no? Eh, por lo tanto, también son desafíos más elevados, ¿no? Y desafíos que nunca terminan, ¿no? O sea, no hay un llegué a la meta con Saturno ni con ningún planeta, ¿no? Al contrario, eh, cada vez que llegas a una meta, en verdad nunca llegas a ninguna meta, pero cada vez que sentís que pudiste sortear o más o menos poder asimilar y entender una experiencia digamos, de tinte saturnino en este caso, bueno, se viene otra y otra y otra y otra que, bueno, serán de distintas, distintas, de distinta intensidad, de distinta calidad, distintos contenidos, pero siempre está esta cosa de camino de la virtud, camino al perfeccionamiento siempre permanente y interesante también pensar en Saturno eh, como regente de Capricornio que decíamos recién, y también en las casas, ¿no? Porque esto puede ser un poquito quizás más como para una imagen de lo que estoy queriendo decir, ¿no? Esto de que es lo más material y lo más espiritual al mismo tiempo, ¿no? Es decir, si nosotros agarramos el sistema de casas en la astrología, la casa uno, la casa 2, la casa 3, que siempre están como ubicadas en los mismos lugares, los signos, es decir,
los signos pueden de alguna manera cambiar. O sea, yo puedo tener, digamos, no sé, Piscis en la casa 2 y otro puede tener Piscis en la casa 9, digamos. O sea, esto puede cambiar, pero las casas van a estar siempre en los mismos lugares. Esto no hace falta explicar detalle, pero lo que van cambiando son la posición de los signos, por decirlo de una manera. Y es interesante porque siempre la casa 10, que es la casa de, justamente la casa de Capricornio, la casa de Saturno, es la que está como más arriba, digamos, la parte más arriba de ese círculo astrológico. No, esto es una cuestión solamente una imagen, pero justamente tiene que ver un poco con eso, ¿no? Esta cuestión de lo más elevado, ¿no? Que también puede ser justamente el opuesto complementario, digamos, que es Cáncer, que es la casa 4, es lo más bajo, o sea, ¿no? Como que tenemos ese riesgo, ¿no? Con el desafío saturnino, ¿no? Justamente lo más material, tomando en este caso como el más materialismo, como que me alejo de todo, digamos, como que no me importa nada, o egoísmo si quiere, o lo más espiritual, ¿no? Como que realmente la posibilidad de poder trascender eso y usar todo ese impulso para el bien y para el bien mío y de los demás, ¿no? Esa también es interesante, esa distribución para entender un poquito de qué se trata esto, ¿no? Y que Saturno esté en Aries es interesante, ¿no? Porque justamente cuando pensamos Saturno como regente de Capricornio, a veces, y Capricornio como signo de tierra, ¿no? Eh, que como ya lo dijimos varias veces, ¿no? O sea, a veces es interesante pensar los elementos porque la tierra, que hablábamos de Tauro en los otros programas, ¿no? Hablamos mucho que es un signo de tierra, ¿no? Que es esta cosa de la quizás digámoslo así, entre comillas todo, ¿no? O sea, como de la lentitud. Lentitud siempre no porque sea lento, sino comparado con otros elementos, ¿no? O sea, comparado con el aire, ¿no? Que podemos pensarlo como algo más veloz en el sentido de la velocidad del pensamiento, ¿no? Eh, la Tierra es como más lento, ¿no? Como que va, digamos, de paso a paso construyendo escalón por escalón. Eh, la tierra, tenemos el aire y el fuego, que son los elementos más, que están más asociados a la velocidad, digamos, a la capacidad de reacción, a la capacidad de reacción rápida, pero no necesariamente algo, como decíamos antes, no necesariamente algo que yo proceso rápido significa que eso echó raíces en mí, no necesariamente, ¿no? Cuando hablábamos un poco recién de Saturno, ¿no? O sea, que hablemos de que digamos que el aire, que el fuego es más rápido, más reactivo, digamos, más de mayor iniciativa, no significa que los frutos de eso sean mejores que los de, entre comillas, la lentitud de los signos de tierra, como en este caso Saturno, asociado como regente de Capricornio, por ejemplo, ¿no? Pero sí, eh, Aries, que es un signo de fuego, justamente, ¿no? Esto de la iniciativa, ¿no? Del de la valentía, ¿no? El fuego tiene mucho que ver con la valentía, ¿no? Pensemos bueno, en Aries, que es la imagen del carnero, pero bueno, Aries está acostada del guerrero, ¿no? Eh, el otro signo del fuego, Leo, ¿no? El león, ¿no? Bueno, no hace falta decir mucho, ¿no? Y el otro signo del fuego, Sagitario, ¿no? ¿No? Esta cosa de la flecha, ¿no? Hacia el infinito, ¿no? Siempre esta cosa de la presencia, ¿no? De decir la presencia y de que yo puedo, y yo me mando, y que está buenísimo, ¿no? Y que, bueno, justamente poder agregar eso a un Saturno, o a un Capricornio como signo de tierra, es buenísimo. Y bueno, por eso digo que es buenísimo pensar ahora Saturno en Aries, ¿no? Eh, como esta cualidad, ¿no? Que, mm, que desde la astrología es difícil de integrar, ¿no? Porque Aries y Capricornio son signos que se encuentran como en ángulo 90 grados, que eso se llama cuadratura, lo cual siempre lo hemos hablado también, ¿no? Se la considera un aspecto, una relación más difícil, digamos, que otras relaciones, otros aspectos como el trígono, por ejemplo, etcétera, ¿no?
Pero justamente eh, la- que sea difícil, y justamente que sea difícil es donde es como que, como decirle a Saturno, bueno, a mi juego me llamaron, si es fácil, ni me hables, ni me lo digas, ¿no? Yo no estoy para cosas fáciles, eso te va a responder Saturno, ¿no? Saturno, por eso es interesante, ¿no? Saturno en un signo como Aries, digamos, que él está llamado a lo difícil, ¿no? Está llamado a lo difícil, está llamado a lo que más a lo que más le va a costar, ¿no? Y ahí es cuando podemos ver realmente las verdaderas cualidades y potencial del planeta, ¿no? Porque es una posición incómoda, incómoda porque es como que uno va caminando, o imaginamos que uno se está levantando a la mañana tranquilo y tenés a alguien al lado que te está diciendo, dale, dale, apúrate, dale, dale, vení, dale, dale. Es como que, bueno, en algún punto es como que alguien que te está todo el tiempo queriendo sacar de órbita, ¿no? Está bueno pensar esta imagen, ¿no? En esta, como para pensar una, un, en términos de un dibujito animado, digamos, esta relación Aries-Saturno, Aries-Capricornio, ¿no? Esta que es una cuadratura, ¿no? Esta cosa de dale, 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 vamos, 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 dale, 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 ¿no? Cuando vos lo que querés, vos Saturno lo que querés es, para que esté bien, lo que esté todo bien, voy a pisar acá, voy a ver si está todo bien, después otro paso allá, después voy a hacer aquello, ya tengo todo estructurado, todo organizado, cuando esa otra energía te dice, dale, mándate. Entonces, ¿qué está bien, una cosa o la otra? No, en verdad, ni una cosa ni la otra está bien. O sea, esto es lo que nos viene a marcar también esto, ¿no? Nos viene a decir, bueno, che, a ver, loco, el famoso camino del medio, ¿no? Es el famoso camino del medio, ¿no? Es decir, la energía de Aries bajarle algunos decibeles y a la energía saturnina subirle algunos decibeles para poder así encontrarle el camino del medio. También nos está diciendo que está bien, un Saturno muy sabio, muy todo, muy planificador, pero que no hace las cosas, y bueno, quedará en la historia, en la historia, en la anécdota de lo que pudo ser, que esto pasa mucho también con Saturno y con los signos de tierra. Esto lo hablamos un poco también cuando hablamos de Tauro los otros días, ¿no? Entonces es interesante pensar eso un poquito, ¿no? O sea, pensar esa... Siempre pensemos, ¿no? Que de nuevo, nosotros estamos hablando de Saturno, regente de Capricornio, pero en ningún momento estoy diciendo para los que son de tal, los que son de Aries, los que son de Capricornio, los que son de acá, es para todos, ¿no? Todos tenemos a Saturno en nuestra carta natal en un lugar, ¿no? Eh, con ciertos aspectos y, y por lo tanto esas van a ser áreas, esos van a ser temas en los cuales vamos a tener este dilema del cual estoy hablando, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, a ver, cómo estoy yo, este, mm, digamos, llevando adelante esto, ¿no? O sea, sí, siento que soy un montón, siento que soy un montón, que soy el mejor en esto que puede ser, pero no hago nada, o hago poco para lo que sé. Por ahí hago mucho, pero para lo que sé es poco. Ojo, también es eso, ¿eh? Porque también es esa cuestión de conformarnos con lo que hay, ¿no? O sea, no, o sea, a ver, no es posible medir esto, ¿no? Pero uno tiene que hacerse un autoexamen, ¿no? O sea, doy mucho, doy poco, que no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de calidad, ¿no? Es una cuestión de calidad porque allí donde está Saturno es donde deberíamos tener esa maestría. Ahora, esa maestría la vamos a poder realizar y sobre todo activar, y está buena esta palabra, ¿no? Activar gracias a, por ejemplo, la energía de Aries, ¿no? Que es la energía de Marte o la energía del fuego, si se quiere, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? Todas las energías. Pero bueno, en este caso está bueno para reflexionar en eso, ¿no? O sea, cómo en algún punto juegan en nosotros estas tensiones, ¿no? Siempre imaginemos que estamos hablando acá de la, de la, mm, de la,
cuadratura, digamos, entre Capricornio y Aries, pero vamos, si yo agarro Tauro, la cuadratura la va a tener con Leo, digamos, ¿no? Que también es tierra-fuego, ¿no? Así que bueno, y entonces, o por ejemplo, en el caso de Virgo, la va a tener con Sagitario, o sea, no siempre es tierra-fuego, o sea, son las cuadraturas, o sea, siempre esa cosa de decir, bueno, siempre hacernos un autoexamen y decir, bueno, a ver, en estas cosas que yo siento que soy, siento que sé, siento que puedo dar mucho, bueno, ¿es- ¿estoy a la altura de las circunstancias o le falta justamente esto, Aries, ¿no? Sagitario, le falta fuego, ¿no? ¿Sí o no? Está bueno para pensar eso en este momento en el cual se produce, ¿no? Este hecho tan interesante de la entrada de Saturno en Aries, que ahora igualmente esto va a volver Saturno por lo que se llama efecto de retrogradación, va a volver para atrás, digamos, no es así, pero bueno, por decirlo de una manera siempre como en retrogradación, como que vuelve a Piscis, ¿no? Y después entra de nuevo. Lo mismo va a ocurrir con Neptuno, que ya están 2 grados de Aries, pero de nuevo, como que va a volver a tocar Piscis, el signo anterior, y después van a volver a entrar los dos planetas más o menos como juntos como están ahora, ¿no? Eso también va a ser muy interesante, pero bueno, estén donde estén, ya que estén jugueteando en ese borde, en ese límite, digamos, ya es interesante para pensar estas integraciones, ¿no? que hacemos, ¿no? Y ahora que estamos hablando de velocidad, lentitud, ¿no? Sí, velocidad, lentitud. eh, en algún punto podemos pensar en orden, desorden, ¿no? El orden, ¿no? Cuando hablamos de orden, eso siempre lo podemos asociar al elemento tierra, ¿no? Saturno es claramente, ¿no? Un referente, si se quiere, del orden. Y cuando hablamos ¿no? De velocidad, lentitud de velocidad, también podemos hablar un poquito de desorden, ¿no? Es un sano desorden, ¿no? No es que es que una cosa sea buena o mala, ¿no? O sea, así como el orden es bueno, también puede ser malo, ¿no? Es demasiado orden, como decíamos recién. Si yo tengo todo ordenado, pero no hago nunca nada. O sea, pero tengo todo ordenado, ¿no? O sea, bueno, esas son las trampas de alguna manera a lo que nos puede poner Saturno y podemos tener, como decir, la Ferrari en el garaje y no usarla, ¿no? Que eso, no, pero yo lo tengo todo ordenado, ¿no? Pero no se me ensucia, ¿no? Es más o menos como decir eso, ¿no? Entonces, no es que el orden sea bueno ni malo, ni el desorden sea bueno ni malo, ¿no? En su justa medida. Justamente para eso existen las cuadraturas, los elementos en cuadratura, los signos en cuadratura, para que no nos pase eso, para que no está bien, está todo bien, pero la Ferrari usala, no la tengas ahí, digamos, porque no la tenés para pasarle plumero y decir yo por lo menos nunca la voy a chocar, ¿no? Justamente está para eso, ¿no? Ahora está en nosotros usarlo, ¿eh? No es que porque lo tengamos, ahí volvemos un poco a lo que hablábamos antes de la teoría y la práctica, ¿no? O sea, que esto sea así en teoría, después uno se encuentra con las personas que no necesitan de alguna manera o darse cuenta de esto. Nosotros necesitamos darnos cuenta de esto como primer paso, perfecto. Pero con darnos cuenta solo no hacemos nada, también tenemos que ir y hacerlo, que ese es el punto, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezan a chocar un poco la teoría, ¿no? La teoría y la práctica, ¿no? Uno a veces puede ver como que bueno, que tiene ciertos, no sé, Saturno con un aspecto con Marte, uno puede decir, bueno, qué sé yo, es como que bueno, que ese Saturno como que nunca se va a quedar dormido porque está aspectado con Marte y que lo está pinchando. Marte es el regente de Aries, ¿no? Que estábamos hablando recién. Sí, pero no necesariamente, no siempre es así, no siempre es así, no puede, incluso a veces uno puede tener a Marte, que es el planeta de la acción, es el regente de Aries que estamos hablando, no sé, en Aries, digamos, ¿no? O sea, y si se encuentra con personas que son la antítesis de esto, ¿no? Uno puede imaginar, sin conocer, desde la teoría, algo que después es totalmente distinto, ¿no? ¿Y por qué? Y bueno, justamente por eso, ¿no? Porque es una teoría nada más. Después la realidad hay que bajar la tierra, ¿no? Hay que explicar a la persona que tiene esto, cómo hacerlo, pensar en formas para aplicarlo, quizás nunca lo hizo, hay que ver los padres que tuvo, la experiencia de vida que tuvo, etcétera, etcétera, etcétera. O puede haber otra persona que tiene esa misma posición y es polvorita, ¿no? O sea, entonces, entonces es algo
que acá están las trampas de la teoría, ¿no? Las teorías a veces lo que nos puede llevar es a esa cuestión del prejuicio. Ah, si es así, entonces ya es así. A mí me ha pasado muchas veces, sobre todo al comienzo, que yo miraba una carta y decía, ay, ya me imaginaba cómo era. Y después con el tiempo me fui dando cuenta que eso es peligrosísimo, porque si yo me imagino cómo es poner el carro adelante de los caballos, que es decir, primero teoría y después, ¿no? Y después la realidad. Es exactamente al revés. Por eso a veces eso se ve mucho con el tema de las predicciones y los eclipses, ¿no? Como que ya está, viene la predicción dice que tal tránsito, ya está, va a pasar tal cosa. El caos, se viene al mundo, la oscuridad, los cambios que ya no tienen vuelta atrás, o si es un eclipse, ya no hay nada que hacer porque es una cosa que lo único que podemos hacer es protegernos. Bueno, eso es poner el carro delante de los caballos y olvidarnos que existe la vida, que existe la realidad, ¿no? Este, Ahora volviendo un poquito más y a esta última parte, hablar un poquito de lo que es este sol que estábamos hablando en Géminis, más o menos que está en 8 grados de Géminis, en conjunción con Mercurio, ¿no? Que es el regente de Géminis. Está bueno, ¿no? Está bueno sobre todo porque cuando estaba preparando esto, ¿no? Pensando un poco del programa, escuchando el programa anterior también para tener mucha inspiración, ¿no? Este, mm, eh, tiene un poco que ver con esa dialéctica, ¿no? Manera, ¿no? ¿A qué me refiero con dialéctica? Esto es un término demasiado teórico, ¿no? Este ida y vuelta entre temas, ¿no? Este diálogo, si se quiere, que hablábamos recién, ¿no? Entre el hacer y no hacer, ¿no? Entre el orden y el desorden, que a veces es la dialéctica, es el diálogo, ¿no? Es la disyuntiva ante la cual nos pone Saturno. Bueno, un sol en Géminis, ya de por sí un sol en Géminis nos pone también ante este diálogo, esta disyuntiva, esta dialéctica, ¿no? Es decir, en conjunción con Mercurio, ¿no? Es decir, un sol que ya es un sol geminiano que se vuelve más geminiano todavía porque está en conjunción con el sol, con el planeta regente del signo. Es decir, que es la conjunción, es cuando dos o más planetas, digamos, ¿no? Se ponen como uno arriba del otro, si quiere, ¿no? Entre comillas, uno arriba del otro, ¿no? Viéndolos desde el dibujo astrológico, ¿no? Como que uno se vuelve el otro, ¿no? Pero, pero lo interesante es que uno se vuelve el otro, pero no es que, no sé, que el Sol se volvió Mercurio o el Mercurio se volvió el Sol. No, no, no. Uno se vuelve el otro y no hay una predominancia de uno sobre el otro. Por eso a veces las conjunciones son complicadas en este sentido, ¿no? Porque no hay una disolución, hay un efecto bastante neptuniano, ¿no? Que lo hemos hablado muchas veces, Neptuno, esta energía de la disolución, ¿no? Bueno, la conjunción es un fenómeno bastante neptuniano, ¿no? Porque también están las dos energías, pero ninguna predomina, ¿no? A veces por ahí se cae por ahí en ciertas, no, porque si el Plutón, que es un planeta más fuerte, en verdad, no sé si es tan así, porque es más fuerte que otros planetas como Mercurio, que es un planeta teóricamente más débil. Entonces, pero no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que en los dos, digamos, juegan de la misma manera. Y está de nuevo, ¿no? Digamos, esta lógica, ¿no? Esta dialéctica, este diálogo, ¿no? Esta interacción, este ida y vuelta, ¿no? Este masticar algo, ¿no? Entre el orden y el desorden, ¿no? Entre el hacer, a veces, y el procrastinar, esta palabra que se usa tanto hoy, ¿no? Eh, que Géminis tiene mucho de eso a veces, ¿no? O sea, no un Géminis mal llevado, un Mercurio geminiano mal llevado, sino esta energía cuando se queda a mitad de camino, que digamos una cosa, que todas las energías se pueden quedar a mitad de camino, ¿no? Si recién lo decíamos en el caso de Saturno, ¿no? ¿Qué significa que Saturno se queda a mitad de camino? Bueno, me la sé todo, soy un genio, todavía no hago nada, o hago mucho, pero menos de lo que podría hacer con todo lo que se mueve. Ahí me quedé a mitad de camino con Saturno. Bueno, con Géminis el quedarse a mitad de camino es como quedarse en el desorden, ¿no? Es como quedarse en el decir, bueno, a ver, acá ya está, me compré 20 libros,
acá vi 400 videos, lo que sea, tengo todo sobre la mesa, pero ¿qué pasa? Quiero escribir un libro sobre un tema, no sé, lo que sea, digamos, ¿no? Pero resulta que, bueno, que de los libros, 20 libros que compré, los tengo ahí, de uno leí 10 páginas, de otro leí una página, otro no leí, de otro no leí todo, los videos lo mismo y no hice nada, o sea, es esa cosa, ¿no? Ese es el quedarse a mitad de camino de Géminis, es decir, esta cosa de qué capacidad tiene Géminis justamente. Géminis tiene esa capacidad que no la tiene quizás Saturno, de decir, bueno, a mí no me asusta vivir en esta jungla, yo la puedo resolver y puedo llegar a una síntesis. Es una síntesis justamente. La síntesis es el orden al cual está llamado Géminis. O sea, por eso justamente Géminis es el atravesar y llegar al orden, es el trascender el orden, es el ir más allá del desorden. Es es el maestro del desorden. Y cuando digo desorden, hablo del desorden mental, ¿eh? Pero no del desorden mental como enfermedad mental, ¿no? Del desorden mental de ideas, ¿no? Del tener muchas ideas, de querer hacer 20 cosas al mismo tiempo, no sé, del estar acá pero pensar en mañana y en el pasado y que yo o no sé, que estoy en el supermercado y quiero comprar una cosa, pero primero voy a comprar otra cosa, pero voy a ver el otro y después me olvidé que quería comprar al principio, al final no compré nada, compré todo mal, después se me hizo tarde porque me tengo que ir. Ese es el problema. Entonces, Géminis tiene la capacidad de poder llegar a la profundidad, al conocimiento profundo, esto que decíamos recién de, de Saturno, a través de caminos que se tuercen, que se multiplican, que se hacen. Es decir, a partir de poder trascender la complejidad, ¿no? Esa cuestión de poder madurar nuestra mente, nuestro pensamiento, para poder llegar a poder trascender, digamos, poder llegar a ideas, a resultados finales, gracias a poder atravesar la complejidad de ideas, de alternativas contrarias, ideologías opuestas. Esa es la idea, ¿no? O sea, allí donde tengamos a Géminis, digamos, porque de nuevo, todos tenemos a Géminis, todos tenemos a Mercurio, pero allí donde tengamos a Géminis, en ese signo, perdón, en esa casa que lo tengamos, o aquellos planetas que tengamos en el signo de Géminis, eh, bueno, esa va a ser un área en el cual el desorden siempre va a estar presente y nosotros nos tenemos que abrir de alguna manera al desorden y poder tratar de entender que gracias a ese desorden, gracias a esa, no, no tengo los papeles, digamos, no tengo las riendas del caballo, bueno, justamente es como andar a caballo, sin andar a caballo, sentado mirando para atrás, es una cosa así, ¿no? Bueno, a partir de esa situación yo tengo que poder hacer algo constructivo, tengo esa capacidad, ¿no? Eh, por eso, Géminis, y el otro programa lo hablábamos, ¿no? Tiene esta cosa del diálogo interno, ¿no? Que es el mismo pensamiento, ¿no? Entonces, eh, es interesante, ¿no? Porque si uno ve el movimiento del Sol que está transitando Géminis, ¿no? Ahora en este momento en conjunción exacta con Mercurio, eh, que curiosamente también Mercurio es el regente de Virgo y de Géminis, ¿no? El desorden, a algún punto, esta cuestión del desorden positivo, bien intencionado, y el orden, ¿no? Virgo, ¿no? Pero lo interesante es que, eh, no digo la semana que viene, pero quizás dentro del jueves que viene o al próximo jueves que estemos haciendo el programa, vamos a estar seguramente hablando de eh, otra conjunción del Sol, también en Géminis, ya va a ser de los últimos, serán los 27, 28 grados de Géminis, entre el Sol y Júpiter, ¿no? Que Júpiter es el regente de Sagitario, ¿no? O sea, es interesante, ¿no? Y sobre todo pensaba, ¿no? Esta cuestión de pasar por el desorden, porque ¿qué necesita esa energía jupiteriana, ¿no? Sagitariana, ¿no?
es justamente las grandes ideas, ¿no? Es la trascendencia a partir de la transmisión, de la comunicación de algún mensaje importante. Justamente por eso Sagitario a veces está asociado con las religiones, ¿no? O las vocaciones religiosas, ¿no? O sea, digamos, algún, digamos, cura o líder religioso, digamos, o líder político también, ¿no? Con las ideas, con las cosas que tienen que ver con la fe, con la creencia en algo. Pero atención, porque atrás de eso, ¿no? Ya sea lo que sea, ya sea una idea política, el líder político, religioso, ¿no? Siempre va a haber una cuota de fanatismo acá, ¿no? Pero atrás de ese fanatismo hay un orden, hay un estudio, ¿no? También que decíamos esta cuestión de la transmisión, ¿no? El enseñar, ¿no? Que tiene mucho que ver, ¿no? El enseñar tiene mucho que ver con Júpiter y con Sagitario. Bueno, atrás de eso yo creo que si uno observa, ¿qué hay? ¿Qué hay atrás de eso? ¿O qué hubo atrás de eso, en verdad, no? Bueno, hubo un proceso geminiano, mercuriano del tipo este que estábamos hablando recién, ¿no? Es muy difícil, que tiene que ver con el desorden y con el administrar la complejidad para llegar al resultado final, al orden, al producto final, a esa idea, idealización, digamos, idea fuerte que yo estoy 100% convencido que es lo que tengo que hacer y lo hago, ya sea religioso, político, lo que sea. Pero qué interesante, ¿no? Porque es imposible de alguna manera llegar a este tipo de ideas, de principios, sin haber pasado por un gran desorden, por una gran crisis de personalidad, de ideas. Esa cosa de decir, mira, yo la verdad que pasé por todas las religiones, leí todas las versiones políticas, religiosas, de lo que sea, de algo, que eso habla de un caos, ¿no? Pero gracias a eso hoy yo soy el que más sabe y tengo esto y con convicción transmito esto y llevo esto al mundo y me volví famoso y llevé justamente, ¿no? Que es interesante, ¿no? Porque justamente ahí se ve muy claramente el opuesto complementario Géminis-Sagitario, ¿no? O sea, cómo no es posible una cosa sin la otra, ¿no? O sea, una cosa está apoyada en la otra, ¿no? No es que una cosa sea más importante que la otra, ¿no? Eh, y entonces es interesante, ¿no? Pensar un poquito en esto, ¿no? Cómo el Sol, de alguna manera, estos tránsitos que están pasando ahora, bueno, nos están mostrando algo, nos están diciendo, ¿no? Miren, primero, conjunción Sol-Mercurio, ¿no? Sol en Géminis y Mercurio, vamos al núcleo duro de Geminiano y después vamos al núcleo duro jupiteriano, sagitariano, ¿no? Interesante esta lógica, digamos, que nos van a estar mostrando estas próximas semanas para, para, para pensar en nosotros, digamos, con en nuestras capacidades y en nuestras situaciones, en las cuales nosotros nos vemos en situaciones como esta, pero justamente el desorden geminiano, si se quiere, mercuriano, de los Géminis, es justamente esa necesidad, esa pulsión, esa necesidad, digo, ¿no? Esa, es esa pulsión por poder obtener eso grande que está atrás digamos, de ese caos, ¿no? No me gusta esta palabra caos, porque está un poco quemada, digamos, ¿no? En la astrología, ¿no? Pero de ese desorden, ¿no? De esa complejidad, ¿no? De ese desafío, ¿no? Ese desafío intelectual, sobre todo, ¿no? Así que bueno, está bueno poder pensarlo así, poder aprovechar también para pensar estas cosas dentro nuestro, eh, estas próximas semanas que son interesantes por estos tránsitos y estas conjunciones. Así que ahí estamos, Gaby, ¿eh? Espectacular, como siempre, ¿eh? Terminando ahí un minutito. Bueno, como siempre, muy bueno, ¿no? Cómo lo fuiste llevando. Y bueno, seguimos con las máximas, ¿no? De esto, de ser nuestros opuestos complementarios, de lograr equilibrios, y aprovechar toda esta información, ¿no? Para poder seguir generando esta vuelta, este ciclo, que está arrancando. No, y aparte eso de los opuestos complementarios es muy importante, ¿no? Porque uno
es el opuesto complementario. O sea, siempre, en verdad, en astrología deberíamos decir, cada vez que hablamos de un signo, Géminis en este caso, deberíamos decir Géminis Sagitario. No hay Géminis y Sagitario, no hay Sagitario sin Géminis, y lo mismo con todos los demás signos, eh, porque sí, es como que quedaste rengo, digamos, ¿no? Sí, ¿no? Es como que te cuento la mitad de la historia y Tenemos las otras virtudes también, ¿no? Tan desarrolladas y justamente lograr, cuando tenemos mucho del otro, hay que buscar esa carga, el tratar de buscar ese equilibrio y tenemos el reflejo entre nuestro opuesto, ¿no? En el espejo, que es a donde tenemos que empezar a mirarnos un poquito mejor. En vez de mirarnos tanto en nuestro signo, mirarnos dentro de nuestro opuesto complementario. es que si lo vemos así, de algún punto vamos a la conclusión que la mayoría, por no decirte todos las dificultades que tenemos, digamos, a nivel personal, digamos, en la vida, tienen poco que ver con eso, con que nos estamos quedando en un lado de la historia, ¿no? Y cuando integramos el opuesto, empezamos a vislumbrar un camino, seguro, eso es así, Gaby, eso sí, es muy interesante. Que no es una teoría, ¿no? Eso no es una teoría, es una filosofía de vida más que nada, ¿no? Exactamente, exactamente. Buscar ahí los opuestos, ¿no? Esto, o sea, pues ahí somos buenísimos, como el otro lado también en todo, ¿no? Así que, Eh, ¿cómo podemos comunicarnos entonces contigo, hermanito? Bueno, buenísimo. Dale, dale. Bueno, yo como siempre les dejo mi página web que es astrología.com.ar, ¿no? Allí están audios de estos programas, hay otros videos, hay artículos, bueno, hay varias cosas, están todos los medios de contacto también. Para los oyentes del programa siempre se pueden comunicar sin ningún compromiso, como siempre digo, como siempre ya ocurrió varias veces. Y bueno, y ya entonces queda Gaby, la invitación para el próximo jueves a las 17 horas acá en Radio Divergentes, que se está renovando, veo Vamos ¿no? Las estadísticas, ¿no? Bien, bien ahí, bien ahí. apareciendo. Ya, Quizá vamos a tomar ahí novedades. Presten, Excelente. presten atención, Radio Divergente, pues ahí todo el tema artístico está interesante, poquito a poquito, ¿eh? Está ahí calladito, pero viste, el tipo ahí calladito, pero Vamos poniendo, vamos poniendo. vamos ahí, bueno, ahí por Radio Divergente, desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, y bueno, tu astrología, y bueno, queda la invitación para el próximo jueves a las 17, Gaby, como siempre. Por supuesto, con Víctor Landolfi, aquí, en Tu Astrología, que eligió este tema. ¿Tiene alguna connotación con lo que hablamos hoy? Como siempre venís cerrando estos programas. Siempre, que Hombre en la luna, ¿no? A ver qué tiene que ver un poco con lo geminiano, esto digamos, de la imaginación, ¿no? Un tema de R.E.M., que es excelente. Un tema en vivo que está una versión en vivo muy, 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 muy bueno. Uno de los mejores temas de R.E.M., creo que es este. sí, totalmente. Hasta la próxima entonces, hermano. Ahí estamos. Chao, querido, gracias, gracias. Adiós. Para Hasta luego. Nos vemos. Adiós. Ahí nos volvemos a encontrar en la próxima. Adiós.